Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Amén. ¿Cuántos están contentos? ¿Habrá alguien feliz en la casa de Jehová? Personalmente estoy súper contento, feliz de llegar a este día, esta semana atrás. Bueno, hace 5 días en casa le decía a la pastora felicidades, felicidades, porque Dios nos permitía cumplir 4 años de ministerio aquí en la ciudad de San Antonio. Y alguien me preguntaba hace unos años atrás, "How you do it, pastor?" ¿Cómo le haces, pastor? Y muchas veces te quisiera decir que hay una fórmula ya hecha, la verdad que no hay, pero nunca se me olvida una palabra, una frase que siempre se nos ha dicho cuando estamos en medio de lucha, en medio de prueba, o cuando queremos algo más grande todavía. Muchos de nosotros nos la decimos: un poco más, trabaja un poco más, mete unas cuantas horas más. Si te das cuenta, ese un poco más abre una esperanza. Que si estás cansado, si estás fatigado, si de repente ya estás listo para botar la toalla, salirte del ring, ese un poco más como si te da un ánimo de decir, ¿sabes qué? Todavía puedo seguir adelante, todavía una esperanza más, todavía hay algo mayor. ¿Cuántos dicen amén? Sí, para ustedes, nosotros estamos cumpliendo 4 años de aniversario el día de hoy, o celebrando, más bien dicho, nuestro 4º aniversario. Pero por la gracia de Dios, por ministerio, por estar en el ministerio, ya voy a cumplir 25 años por la gracia de Dios. Se lo digo así y a Dios la gloria, amén. Y créeme que cuando las cosas se han puesto un poco difícil, se han puesto un poco dura, siempre me digo esa frase: un poco más, falta menos todavía. Falta menos todavía. Y alguien dirá, bueno, ¿y usted sabe cuánto falta? No, yo entiendo una cosa, que cada día que termina estamos más cerca. Alguien pregunta, ¿más cerca qué? A ver a nuestro amado, amén, aleluya, a cumplir el propósito de Él, a llegar a esa meta tan preciosa. ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo, por favor, al libro de Juan, capítulo 16, versículo 16. Vamos a leer unos cuantos pasajes, unos cuantos versículos ahí. John 16:16. El libro de Juan, capítulo 16, versículo 16. Y dice la palabra de Dios de esta manera: un poco más y no me veréis. Y otra vez, un poco, dice, y me veréis. Porque yo voy al Padre. Aquí Jesús hablando a los discípulos. Luego mira lo que dice el 17. Entonces algunos de sus discípulos dijeron entre ellos: ¿qué es esto que nos dice un poco y no me veréis? Y otra vez, un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Así que decían: ¿qué es esto que dice de un poco? No entendemos lo que habla. Entonces Jesús dice, mira lo que dice el 19. Y Jesús sabía que le querían preguntar. Esto era un pensamiento que los discípulos tenían. El versículo 17, el versículo 18, son pensamientos que los discípulos decían: ¿y qué es eso de un poco más? ¿Qué es eso de que por un poco más ya no me veréis, y por un poco más me tendréis? ¿Me ves o no me tienes? ¿Estoy o no estoy? Y los discípulos decían: ¿qué es esto? ¿Qué está diciendo? Y mira el 19, dice: y Jesús sabía que le querían preguntar y les dijo: preguntáis entre vosotros de esto. Y dije: un poco y no me veréis, y otra vez, un poco y me veréis. Vamos a cerrar ahí nuestra lectura, ¿le parece? Para que arranquemos el día de hoy. Algo que he tenido claro, pastora, y todos ustedes por los últimos años, es que Jesucristo es 100% Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que fue hombre sobre la faz de la tierra. Aleluya, pero que fue el único hombre Dios que anduvo sobre la faz de la tierra, que era 100% hombre y 100% Dios. Es el único que lo puede hacer. Muchos de nosotros los varones nos creemos 100% esposos, 100% padre, buenos, en otras palabras, muy buenos esposos o muy buenos padres. Pero seamos sinceros, en algún lado quedamos cortos. Algún día se nos olvidó el aniversario, algún día se nos olvidó el cumpleaños, y bendito sea Dios, ahí se cae el muy buen esposo, amén. Algún día el niño pensó que fuiste muy cruel o que fuiste muy duro en ese castigo, en esa
corrección, y ahí se fue el muy buen padre. Ojo con esto, ahí se fue, o ahí terminó, más bien dicho, el muy buen padre. Pero algo que yo he entendido y he aprendido, no solamente en los últimos 4 años, sino que en los últimos 25 años ya casi de ministerio, es que Jesús era 100% Dios y a la misma vez era 100% hombre. Quiero dejarte eso para que entendas el tema de hoy. ¿Por qué, pastor? Porque cuando hablaba aquí Jesús no estaba hablando de una mentalidad terrenal. Por eso los discípulos no lo entendían. Los discípulos no sabían que eso de un poco más, un poco me tendréis, un poco más no me veréis. Los discípulos decían, ¿qué están hablando? ¿Por qué, pastor? Porque Jesús hablaba, o más bien dicho, Dios considera todas las cosas con una mentalidad eterna. Mientras usted está pensando aquí en lo terrenal, Dios está pensando en la eternidad. Alguien pregunta, ¿por qué? Porque Él no puede pensar donde Él no habita o no es su casa. Él piensa de donde Él habita y donde Él ha sido, y Él es eterno y solamente procesa en la eternidad. Con razón decía por ahí un pasaje bíblico que 1000 años para Él son como ¿qué? Como un día. ¿Por qué habla de eso? Porque Él está hablando de la eternidad. Él quiere meternos a nosotros a un tiempo de la eternidad. Por ejemplo, nosotros estamos contentos, felices. De alguien dirá, ¿de qué, pastor? De que estamos celebrando 4 años. Pero la verdad que son 4 años. A alguien le voy a jugar con la mente hoy, pastora. I'm going to play with somebody's head today. Pero la verdad es que son 4 años. Alguien dirá, pues la vida de mi nene, la mitad de la vida de mi hijo. Alguien dirá 4 años que llegué a este país, 4 años que pasó esta tragedia, 4 años que pasó esto. Pero seamos sinceros, ¿qué es 4 años? Nada. Ay, pastor, es que sí es algo cuando lo miro con lo natural, con una mentalidad natural. Pero cuando lo miro con una mentalidad eterna, digo, uy, que son 4 años. Para Dios 1000 eran un día. Y digo, apenas vamos en, ay, Dios mío, pastora, nos faltan 996 para completar un día de Dios. Ay, santo, bendito Dios. Alguien me está entendiendo, muchas veces, y ojo, no quiero que pierdas la emoción, la alegría de que estás de celebración. Más bien dicho, gózate. Y alguien dirá, ¿por qué me voy a gozar, pastor? Porque mientras nosotros estamos pensando en nuestra mentalidad terrenal, Dios está pensando en su mentalidad eterna, en la eternidad, en cosas mayores todavía de la que nosotros creemos o pensamos. Segunda de Pedro 3:8 dice así: mas amado, no ignoréis esto, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Ahí está el pasaje bíblico que dice: no olvides esto, no ignores esto, no hagas esto menos. En otras palabras, si tú dices, uy, 4 años son muchos, no, la verdad son pocos. Y si de repente dices son pocos, también son muchos. Es lo que Jesús decía, es lo que Jesús hablaba. En otras palabras, no menosprecie lo mucho o lo poco, porque lo menosprecias cuando lo miras con la vista terrenal, cuando lo miras con la mentalidad terrenal. Pero cuando te metes a lo eterno, ¿sabes qué haces todos los días? No 4 años, no 365 días, no 1 año, no 25 años, sino que todos los días celebras un aniversario con Dios, un aniversario en su presencia, un aniversario en su casa. ¿Cuántos dicen amén? Todos los días celebras el momento que tienes de adorar libremente todavía, que todavía tienes la fuerza a levantar tus manos. Todos los días el salmista decía así, Salmo capítulo 90, versículo 4, dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como un día del ayer que pasó, y como una vigilia de la noche. Escucha lo que el salmista decía. Nosotros estamos contentos, felices, excelente, pero a la misma vez vuelvo a remarcar la pregunta: ¿qué son 4 años? ¿Qué son 25 años de servicio, pastora? Nada. Alguien dirá, ¿por qué nada, pastor? Porque no lo hice para mí, o no lo estoy haciendo para mí, sino que lo estoy haciendo para el eterno. Imagínate el que Él no mide tiempo. En otras palabras, alabado sea Dios. Ay, yo por eso le digo a Dios: Padre, déjame comenzar a servir, déjame comenzar a hacer algo por ti. Alguien dirá, ¿por qué, pastor? Porque cuando ya te sientes completo y terminado, quiere decir que tu nombre va a ser nombrado. Y yo no sé usted, pero yo no quiero sentirme completo y terminado todavía.
La abuela vivió 105 años, yo tengo planes de ganarle. La pobre la pastora que me tiene que aguantar todo ese tiempo. Ni modo. Así quiso ella, ¿verdad que sí? Ojo por esto. Entonces el Señor, tu Dios y mi Dios, no tiene principio ni fin. Él no conoce tiempo. Nosotros somos los que conocemos tiempo. Nosotros somos los que meditamos en el tiempo, la temporada. 4 años, qué bendición, qué rico, todo lo que hemos logrado. Pero cuando miras la visión o te mueves a lo eterno, seamos sinceros, no hemos logrado mucho. O más bien dicho, usted me va a perdonar lo que le voy a decir, no hemos logrado nada. Alguien dice, ¿por qué, pastor? Porque mientras fuera estamos jugando a ver algo temporal, a ver algo natural, el enemigo no está jugando a ver algo temporal o algo natural. Él está jugando a lo eterno también. Quiere llevarse muchos más a donde él ya está predestinado a ir. Quiere llevarse muchos más a donde él ya está separado, su espacio, su cupo, su asiento, su ticket ya está separado para él. Ahí es donde nosotros nos tenemos que mover y decir, ¿qué son 4 años? Si lo medimos a una eternidad, nada. En otras palabras, si lo medimos al tiempo de Dios, pues no es tiempo, no hay cómo medirlo. ¿Por qué, pastor? Porque Él no tiene tiempo. Él es principio y Él es final. Él es el alfa y Él es el omega. Él fue el inicio y será el final en todas las cosas. Él es y siempre será Dios todopoderoso. Aleluya, gloria a Dios. Él no se preocupa por consideraciones de tiempo, las temporadas, el frío, el calor, las tormentas. Él no se preocupa por consideraciones de tiempo. Mientras nosotros nos afanamos por la consideración del tiempo, mi Dios o tu Dios no se preocupa por el tiempo. Alguien dice, ¿por qué, pastor? 4 días tenía de muerto Lázaro, ¿se recuerdan? Lázaro, el amigo amado, 4 días tenía muerto. Pero más en cambio, cuando Jesús llegó, era el tiempo exacto y el tiempo correcto. Es más, te lo voy a poner de esta manera: 4 años podrá haber tenido, pero si Jesús llegó, era el momento exacto y el tiempo correcto. Bendito sea Dios. 24 años podrá haber tenido, pero cuando Jesús llegó, era el tiempo correcto y exacto. ¿Por qué, pastor? Porque llegó el tiempo. Cuando Jesús llega es cuando comienza las cosas, es cuando comienza lo mejor. En Jesús no tiene limitación de tiempo. Lázaro, lo vuelvo a decir, tenía 4 días de muerto. La misma hermana de Lázaro dice, Señor, ya no le perturbe, ya no muevas la piedra, ya no abras la tumba, ya hiede, ya huele. Pero más en cambio, lo que Jesús estaba oliendo o viendo era que algo iba a pasar en la eternidad y se iba a manifestar en lo natural. Aleluya. Se iba a llamar a alguien de donde era muy raro llamarse, a la vivencia o la existencia. Se recuerda también de Ezequías. Tuvo muy enfermo, dice la palabra, y al punto de morir. Pero Cristo simplemente le añadió 15 años más de vida. ¿Por qué? Porque para él el tiempo es nada. Tiempo para Dios es nada. En otras palabras, te lo puedo decir de esta manera, si me permite. Dios puede regresar el reloj al día de ayer y cambiar el resultado de nuestro futuro. ¿Cómo es eso, pastor? Usted y yo no podemos más. La Biblia dice, si no me equivoco, uno de los proverbios dice, ¿para qué te afanas? Si nuestro afán no puede, estoy parafraseando por supuesto, si nuestro afán no puede cambiar ni siquiera un segundo de nuestra vida, no siquiera una cosita de nuestro ayer puede cambiar. Entonces, ¿por qué te afanas? Déjame decirte algo, Él no se afana, porque el que tiene control de todo no puede vivir afanado. Aleluya, gloria a Dios. Él simplemente lo puede hacer y ya. El problema nuestro es que queremos definir cuánto tiempo debe de ser un poco más. Les comenzaba diciendo, alguien hace años me preguntó, me dijo, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace para seguir todos los días? ¿Cómo le hace cuando te enfrentas a luchas, a pruebas en el ministerio? Y yo tengo eso que digo, un poco más, un poco más. Falta un poquito más para llegar a la meta. Falta un poco más para hacer esto. ¿Cómo llegas ahí? Es porque cuando nos ponemos a reñir todo lo que está pasando, a someter todo lo que sucede, a querer definir cuánto es un poco más, ahí es donde entramos en complicaciones.
¿Por qué, pastor? Porque para mí, yo estoy pensando en lo natural. Por muy pastor cristiano que usted se piense o crea, disculpe, perdone, pensaremos siempre en lo natural. Esa es nuestra primera manera de pensar. Ay, pastor, ¿cómo es eso? En lo natural tenemos que movernos, causar un cambio, un movimiento a lo eterno. En otras palabras, este es un problema que empezamos a decir que Dios ya no cumple su promesa. Cuando usted dice un poco más, y ese un poco más, de repente usted piensa que son 5 minutos o 4 años. De repente usted dice que son 10 minutos o 1 hora. Pero ¿qué tal si es más tiempo? ¿Qué tal si son 21 años? ¿Qué tal si son 100 años? ¿Qué tal si son 2000 y tantos años que llevamos ya esperando? Un poco más para que Él venga. En otras palabras, mientras nosotros estamos queriendo definir o juzgar o llegar a qué es un poco más, y comenzamos a juzgar a Dios como el que no cumple promesa, como el que no mantiene su palabra, o más bien dicho, como si hay un lapso de tiempo en la eternidad. Déjame decirte algo. A ti y a mí nos podrán cambiar el reloj 2 veces al año. Hoy nos los adelantan. En noviembre nos los atrasan. Pero el reloj de Dios no se adelanta ni se atrasa. Está ajustadito a su propósito. Está ajustadito a su llamado. Bendito sea Dios. A ti y a mí no los podrán mover. Y por mucho que usted no quiera moverse, hoy, si no se movió, hoy llegó tarde a todos lados. ¿Verdad? Si no se movió, llegó tarde. Y en noviembre va a llegar muy temprano, que va a sorprender al jefe. Decir, mira, llegó temprano. Suele pasar. Suele pasar. Suele pasar. Ojo, pero a mí y a ti nos podrán mover el tiempo. Pero lo eterno no se mueve el tiempo. Para Él es justamente el momento. Para ti y para mí será un poco más de esperar una promesa, un poco más de aferrarnos a lo que Él dijo, un poco más. Tú sabes que esa palabra o esa frase un poco más se ha predicado tantas veces y tanto, que ya está pronto de venir nuestro amado, nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor en gloria, nuestro Dios todopoderoso, que lo recibiremos a mitad de camino en las nubes. Y porque ese un poco más se ha considerado como una promesa falsa de Dios, muchos hemos soltado el camino, hemos soltado el arado, hemos retrocedido, hemos visto atrás, o muchos ni siquiera creen. Así como oyes, ni siquiera creen. Mira lo que dice Santiago 4:14. Cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué dice? Porque que es vuestra vida, dice, ciertamente es un vapor que aparece y por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ojo con eso. ¿Qué es el tiempo? Santiago lo dice que es un vapor. Usted sabe, como cuando pone a hervir agua y la casa se llena de repente de vapor. Pero inmediatamente, así como se llenó, se disipa, ¿verdad? Santiago dice, así es la vida, como un vapor. Entonces, ¿qué hago, pastor, con el vapor que Dios me está dando? Aprovéchalo al máximo para causar un cambio, no solamente en ti, sino que en los que están a tu alrededores. Apocalipsis 2:5 dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti, dice, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Escucha lo que dice. Apocalipsis 2:16 dice, arrepiéntete, porque si no, vendré presto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, ¿qué hacemos con el tiempo, el vapor que se nos ha dado? Buscar la presencia de Dios, pedir perdón, arrepiéntese, pida perdón a Dios. Siempre me gusta recordar en este tiempo de que estamos aquí por la misericordia y la gracia de Dios, que no estamos aquí por una habilidad de hombre o por un buen equipo de trabajo. Más bien dicho, estamos aquí por un buenos hijos de Dios
que quieren y procuran todos los días presentarse digno ante su Padre para hacer un trabajo no de año o no de cada vez en cuando, sino que un trabajo diario, primeramente en su vida y después en los que están a su alrededor sirviéndole, aleluya, gloria a Dios, causando arrepentimiento continuo en nuestra vida. Mira lo que dice Mateo 24, 48 al 50, dice: pero si aquel siervo malo dijera a su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus compañeros y aún a comer y a beber con los borrachos, dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no lo esperaba y la hora que no se sabe. La hora que no sabe. Si muchos de nosotros creemos y pensamos que hay mucho tiempo todavía por delante. El joven dice, todavía tengo fuerza y tiempo. Los adultos decimos, todavía tengo tiempo. Todavía pensamos o creemos que hay tiempo. Yo no sé usted, pero es una locura pensar que nuestro Dios se va a tardar más todavía para llegar o para venir por su iglesia. Es una locura pensar que Jesús tarda para levantar una novia digna. Es una locura. Yo lo dije hace tiempo atrás y lo sigo diciendo. Ya la boquilla de las trompetas están sobre los labios de los ángeles. Sus pulmones se están llenando y ya está a punto de darse la orden para que suene la trompeta, anunciando y avisando que su amado viene por su esposa. La pregunta es, ¿qué vas a hacer mientras Dios te da este vapor de vida? Como decía Santiago, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a esperar que se disipe o vas a causar cambio en alguien mientras tanto? Yo no sé tú, pero yo escojo el segundo. Mientras tanto, antes que se disipe, vamos a causar cambios en alguien. No solamente yo, sino que esta iglesia, todos ustedes. Y cuando digo iglesia, no digo estas cuatro paredes, porque les soy bien sincero, nos quedó chico desde hace un par de años atrás, gracias a Dios. Nos quedó chico el lugar. Así es que ¿con quién vamos a causar cambio? Cada uno de ustedes son aquellos que hoy podemos causar cambio. Es más, te lo digo de esta manera: nosotros como creyentes debemos de vivir con una esperanza, con una frase. ¿Para qué, pastor? Que escuchar todos los días un poco más. Cuando te sientas cansado y digas, ya hice mucho, ahí es donde te tienes que decir, todavía puedo hacer un poco más. Ya oré mucho, no, todavía puedo orar un poco más. Ya serví mucho, pastor. Yo no sé tú, pero ahí es cuando alguien se tiene que decir, todavía puedo hacer un poco más. El jefe llega en la empresa y te dice, te podrás quedar unos 5 o 10 minutos más. ¿Sabes qué hacemos mucho nosotros? Me quedo hasta 1 hora si quieres, jefe. No estás usando la palabra un poco más de tiempo me puedo quedar, sino que te acreditas hasta 1 hora más. No, en tu cabeza tú tienes un horario. En tu cabeza tú llevas el conteo de las horas. Llevo hacia 40, esta es 41. Me quedo hoy, me quedo mañana. Uy, termino la semana con 8 horas extra. Gracias, Padre. ¿Alguien dice así? Imagínate que hoy Dios te está diciendo un poco más. Si piensas que ya hiciste mucho, que ya lograste mucho, que ya avanzamos mucho, hoy yo te quiero decir algo, iglesia: da un poco más todavía para Dios. Haz un poco más todavía. Causa un poco más de cambio todavía. Provoca en alguien más un poco más. Mira lo que dice 2 Corintios 4:17. Dice, porque nuestra leve aflicción, la cual es momentánea, produce en nosotros una inmensurable y eterno peso de gloria. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que este leve momento, esta leve lucha que tenemos, esta leve trabajo que se ha hecho, este leve servicio que hemos dado, esa leve aflicción, problema, angustia, la Biblia le habla y le dice que es leve, pequeña. En otras palabras, dice, debería de producir en nosotros, ¿el qué dice? Un peso de gloria. ¿Escucha lo que dice? Debe producir en nosotros un peso de gloria. Los problemas y las tormentas de hoy no van a durar para siempre, solamente un poco más. Si te aferras a Dios, si te agarras de la mano de Dios, solo permanecerán un poco más.
Ahora si te alejas, parecerá que se fueron, parecerá que se disiparon, parecerá que se quitaron, pero la verdad lo único que está haciendo es buscando apoyo y ayuda para venir con 7 peores, dice la Biblia. Pero más en cambio, si te agarras de Dios y te aguantas un poco más, vas a ver el milagro, vas a ver la respuesta, vas a ver la salida, vas a ver vas a ver la luz en medio de esa oscuridad. Hebreos 10, 36, 37 dice: porque la paciencia os es necesaria. Yo hablaba de esto los otros domingos, ¿se recuerda? Que era paciencia, pacientemente esperé en Jehová. A los hebreos se les decía es necesaria. No es opcional, no es un paquete extra que vas a escoger en el dealer cuando saliste. No, dice es necesaria. It is needed. It's not optional. No es opcional. Bueno, a lo mejor voy a tener paciencia. No, aquí Hebreo nos está diciendo que es necesario tenerla, dice. Y luego sigue diciendo: para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahí nos está hablando a nosotros la iglesia, que ahorita es un tiempo de esperar pacientemente en la promesa que se cumpla. Y no estoy hablando solamente la promesa de una sanidad física, la promesa de una provisión financiera, sino que estoy hablando de la promesa que todos estamos esperando, que nuestro Señor Jesucristo venga en gloria. Hebreo dice es necesario tener paciencia, pero lo decía la vez pasada mientras predicaba uno de estos domingos en la mañana, que era paciencia. ¿Cómo esperas? Paciencia depende de la actitud con la que estás esperando. Usted no me puede decir yo soy paciente, pastor, y mientras estaba en la sala de espera el médico rompió todas las magazines, se quejó con todos los doctores, le llamó aún todavía el jefe del doctor a quejarse. Usted no esperó pacientemente, usted fue impaciente y eso no le acredita. Pero esperé, pastor, porque no tenías otra opción más que esperar. Pacientemente es esperar tranquilo, sabiendo que llegará tu turno, llegará tu momento. De igual manera, Hebreos decía: porque la paciencia os es necesario. La paciencia es una virtud que te mantiene firme. ¿Por qué mucha gente no se mantiene firme en el camino de Dios? Porque se impacienta. Se impacienta. Pensamos que Dios es la sopa Maggi que ponemos en el microwave 3 horas y media, 3 minutos y medio, perdón, y ya le echa el sobrecito y va para adentro. Ahí está. Ese es el milagro, pastor. Y todavía nos atrevemos a decir: pues acaso no es un Dios de lo imposible. Él es un Dios de lo imposible. Los incrédulos somos nosotros. Él nunca ha sido un Dios incrédulo, porque aun cuando dudó de la humanidad, todavía le dio esperanza mandando a Noé a construir un arca. Él no es incrédulo. La paciencia es una virtud, y esa virtud nos ayuda a mantenernos firmes. El libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3, dice de esta manera: aunque la visión tardara, aún por tiempo, dice, mas al fin hablará y no mentirá. Aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá y no tardará. Escucha, dice, espérala y no tardará. No dudes en ella. Tardarse no quiere decir que Él no lo va a hacer. Lo enseñé en el mensaje de paciencia. Tardarse quiere decir que mientras estamos esperando, Él está transformando, quitando cosas de nuestra vida, apodando nuestro árbol, nuestras ramas, sacudiendo lo que nos sirve. Ahora, cuando estamos en este lapso de un poco más, lo que el enemigo va a lograr o va a querer hacer, iglesia, es meterte duda en tu corazón. Ese es el trabajo de él. Dios te dice paciencia necesaria, el enemigo te dice que no es un Dios de lo imposible. Es más, a nuestro Señor Jesucristo se le acercó y le dijo: escrito está, le recitó la palabra. Escrito está que Él mandará sus ángeles para que tu pie no tropiece. ¿No fue así? Si te lanzas de aquí, Él te va a cuidar. Le recitó la Biblia, le habló palabra. Muchas veces hace eso con nosotros.
Nos recita la Biblia, la palabra, para meternos dudas. ¿Acaso no es un Dios de lo imposible? Si le dio a Abraham cuando ya casi estaba como muerto y su esposa Sara nunca había tenido fuerza para parir, ¿y cómo no lo puede hacer contigo? Si resucitó a Lázaro, ¿y cómo no puede sanarte a ti una leve enfermedad o eso que tienes? Resucitó, ¿escuchaste? Y todavía el pastor está diciendo un poco más, espera paciente, un poco más, porque estás a punto de llegar. Un poco más. El profeta Isaías decía en Isaías 63:18, dice: por poco tiempo lo apoyé, por poco tiempo lo posee tu santo pueblo, dice, lo poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Amado, la promesa de Dios para su pueblo era una tierra prometida. Esa era la promesa de Dios. Y Israel contó con 1400 años para poseer la tierra prometida. Ojo con eso. Se tardó tanto. Y alguien dirá: ¿por qué, pastor, se tardaron? Porque entró duda, y duda trajo pecado. Un día le dijeron a Moisés: allá en Egipto teníamos cebollas que comer, pepinos que comer, porque se habían cansado del pan que Dios hacía llover sobre la tierra, del maná, pan del cielo que nunca se había visto en esta tierra. ¿Te podrás imaginar? Todo usted dirá: ¿por qué, pastor? Porque no entendían lo que era un poco más. Esperen un poco más, tengan un poco más de paciencia, hagan un poco más de esfuerzo, entreguen un poco más de trabajo. ¿No entendieron eso? Su queja no puede ser en nosotros. Sabemos que la promesa de Dios fue perpetua, pero condicional. La promesa de Dios para nosotros es perpetua. Perpetua es para siempre, eterna, pero trae una condición. Pablo lo ponía de esta manera: que él había corrido la buena carrera, había peleado la buena batalla, había mantenido la fe, no se había retractado, no se había alejado, no se había retirado, nunca miró hacia atrás de donde estaba. Y déjame decirte que Pablo tenía todo derecho de ver hacia atrás. Alguien dirá: ¿pero por qué, pastor? Porque un día él mismo dijo: si vamos a hablar de judíos o estudiados, yo soy uno de ellos. Estudió en las mejores universidades, era hombre de categoría, tenía clase, tenía poder económico, tenía educación. Él podía ver hacia atrás, porque aún su atrás él pensaba que estaba haciendo el trabajo de Dios, solamente porque se rozaba con los religiosos más grandes del momento. Él creía que había hecho buen trabajo, pero aún así Pablo dijo: todo lo que he hecho es nada, a la hora es la hora. ¿O no fue así? Todo lo que he hecho es nada, a la hora es la hora. Pablo decía eso. Pablo hablaba de esto. Y entonces, ¿qué es la condición, pastor? Mantenga la fe. En otras palabras, aguante un poco más para ver el milagro. Un poco más. Muchas veces se dice 24, 25 años o 4 años, muy fácil. Pues tú sabes cuántas veces yo me he tenido que decir: voy a aguantar un poco más, Señor. ¿Ah? ¿Tú sabes cuántas veces los pastores tenemos que decir: ayúdame a aguantar, Señor, un poco más? ¿Aguantaré qué, pastor? Santo Dios, ahora sí, pastora. El que te dice: pastor, ahí voy a estar. Siempre me han dicho: pastor, aquí está mi hombro. Yo le he dicho, usted se ríe, pero yo lo tomo en serio. Y cuando busca ese hombro te vas de paso, porque se hizo invisible, el hombre invisible. No, para encontrarlo va a ser el problema. Ni poniéndole un GPS lo encontramos ya. ¿Sabes cuántas veces yo me he tenido que decir como pastor: aguanta un poco más? Tu recompensa no es de hombre, sino que está siendo almacenada en el reino de los cielos. Aguanta un poco más. Que murmuren de ti, que hablen mal de ti, que el que esté más cerca de repente sea el que más te puñalea. Aguanta un poco más. ¿Por qué te digo esto, iglesia? Porque si nos pasa a nosotros los pastores, yo sé que le pasa a ustedes como hijos de casa.
Hoy yo te quiero decir algo. Aguanta un poco más. Si a mi amado nuestro Señor Jesucristo, ¿qué no le hicieron? Ahora imagínate a nosotros. No nos están crucificando en una cruz literalmente. Y yo sé que alguien dirá: ay, pastor, pero usted supiera lo que dijeron. Haz esto, las palabras se las lleva el viento. Aleluya, gloria a Dios. No dejes que entren a tu vida. Yo te lo voy a decir una vez más. Aguanta un poco más, aleluya. Su prueba se va a convertir en un gozo. Hoy estamos celebrando 4 años porque hemos aguantado un poco más. Si estuviéramos todos los que llaman esta casa, no cupiéramos ahorita aquí, se lo digo así. Y usted dirá: ¿cómo es eso, pastor? Es porque alguien dijo un día: voy a aguantar un poco más, voy a aguantar un poco más en el servicio, voy a aguantar un poco más en la limpieza, voy a aguantar un poco más con los niños de maestra, con los jóvenes, voy a aguantar un poco más en la adoración, la alabanza, voy a aguantar un poco más como pastor. Ay, yo te digo a ti, iglesia, aguanta un poco más, porque la prueba traerá gozo al final, traerá recompensa, bendito sea Dios. Se convertirá en un gozo, y no solamente en un gozo aquí terrenal, sino que en un gozo eterno. Ese es el enfoque, ver hacia más allá todavía de lo que vamos a lograr aquí en la tierra, en el propósito y los planes de Dios, sino que ver más allá, ver a lo eterno. Yo no sé ustedes, pero qué mansión Dios nos estará preparando. Jesús lo dijo: mansiones, casas, moradas preparadas para cada uno de nosotros. Imagínate eso, que imagínate, ¿por qué, pastor? Todo por aguantar un poco más. Primera de Pedro 5:10 dice: y el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Cristo Jesús, después que hubieres padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, corrobore y establezca. Escucha lo que dice: por un poco de tiempo padecerás. Por un poco de tiempo será la lucha, por un poco de tiempo será la prueba, pero en ese poco de tiempo Dios te va a perfeccionar, Él te va a afirmar, Él va a colaborar en tu vida, Él va a hacer cosas grandes, aleluya. Él te va a establecer. Dios ya nos avisó que los que somos cristianos, somos hijos de Él, vamos a sufrir tribulaciones. A su discípulo Pedro le dijo: Pedro, te han pedido para zarandearte, para probarte. Y Jesús no le dijo: pero yo le dije que no, yo me metí por ti, Pedro. ¿Sabes qué le dijo? Voy a orar para que aguantes. Lo que le dijo. Pero más en cambio, yo voy a orar para que resistas la prueba y el diablo huya de ti. Lo que le dijo: voy a orar para que aguantes. Si muchas veces pensamos que venir a la casa de Dios o sernos cristianos es acabarse los problemas, pido disculpas a todos aquellos que nos dijeron de esa manera: venga a los pies de Cristo, acéptelo como Señor. Se acabaron todos sus problemas. Más bien dicho, ahí cuando vinieron un par más fuerte todavía. Yo pido disculpas, pido perdón por ese vocabulario, por esa forma de traerte a los pies de Cristo. Yo por eso usted me escucha y yo se lo voy a decir: van a venir unos cuantos más difíciles. ¿Sabes por qué? Porque de donde te rescataron se enojaron y no van a quedar tranquilos. No se van a quedar de las manos cruzadas. No se van a quedar de las manos cruzadas. Te van a venir a pelear, te van a venir a buscar. Pero yo te voy a decir algo: hay una garantía, que el que te busca para llevarte de regreso ya fue vencido, es un perdedor eterno. Y con el que hoy estás, has sido siempre un triunfador, has sido siempre un ganador. No ha conocido una derrota todavía. El día que pensaron que lo habían derrotado era cuando a ti y a mí nos estaba dando la victoria. Era cuando a ti y a mí nos estaba añadiendo a su familia. Y buenas noticias, pero hay que esperar un poco de tiempo más. Muchos queremos las noticias inmediatas. Hay que esperar un poco de tiempo más para recibirla.
¿Vamos a ser perfeccionados en el proceso? Claro que sí, vamos a ser perfeccionados en el proceso. 4 años se dicen fácil, pero se han vivido un proceso. Han vivido un proceso grande. Muchos de los que están desde que comenzamos conocen ese proceso. Muchos de ustedes que Dios ha ido añadiendo a la obra como Él sabe hacerlo, van a conocer otros nuevos procesos. No los 4 años que ya pasamos, sino que de aquí en adelante lo que estaremos pasando como iglesia. Pero lo lindo de todo esto es que cada proceso nos perfecciona como individuo y como congregación, como pueblo de Dios, como parte de ese cuerpo o esa novia que pronto está Él por levantar. Te leo un pasaje más. El libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 12 dice así: por lo cual alegraos cielos y a los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido, dice, a vosotros, teniendo gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Mientras tú dices un poco más, el enemigo, nuestro enemigo, sabe que a él le queda un poco de tiempo. Entonces, ¿qué hago, pastor, en este poco más? Aprovecha el tiempo a lo máximo. Te voy a dar mi consejo de este año de aniversario. No sé si usted ha dado cuenta, cada año doy un consejo para esta casa. Aprovecha el tiempo que Dios te da. Yo sé que Santiago nos llama como vapor que se disipa, pero aprovechemos el vapor. Aprovechemos ese momento donde el agua se hace vapor, a causar una marca en alguien. Lucas 19:13 dice así, y habla de las vírgenes, dice, y llamó 10 siervos, dice, suyos, y le dio 10 minas, diciéndole, negociad entre tanto que vengo. La parábola de los 10 siervos. Le dio y les dijo, negociás. Dios nos ha dado tiempo, iglesia. Hoy celebramos 4 años, pero yo estoy en la expectativa, no de los próximos 4, sino que hasta cuando Cristo venga. ¿Qué vamos a hacer con ese tiempo? No hay tiempo ya de ser ocioso. ¿Permite? Ya no hay tiempo de estar de flojos en la casa de Dios. Lo digo así. O para el servicio, para el ministerio, para el llamado que Dios te ha dado. Porque si tú no usas lo que Él te dio, le va a dar a otro también. Y no te enojes cuando el que recién llegó está haciendo más que tú llevas más tiempo. Una cosa que nosotros los pastores pasamos. Ay, pastor, yo llevo 4 años aquí, a mí no me ha puesto. Sí, mi hijo, mi hija, pero tú llevas 4 años y nomás 30 reuniones. ¿Cómo le hago? Haga la matemática usted, son 52 domingos por año. Por eso se la puse así. Pero más en cambio aquel que no está solamente 52 reuniones, sino que haga la matemática por 4, que son 208 por ahí. ¿Sí? Haga cuenta ahora. ¿Qué hago con este un poco más de tiempo que tengo, pastor? Aprovechelo a lo máximo. Así como cuando el jefe llega y le dice, te necesito 15 minutos más, y usted le da 1 hora más, aproveche este tiempo para darle a Dios también. Aproveche este tiempo para servir más todavía. Aprovecha este tiempo, utiliza lo que Dios nos ha impartido. Yo sé y creo que cada uno de nosotros tiene dones, virtudes. Yo no creo que Dios haya llamado gente nomás porque sí, para llenar una cuota o un número de 144,000. No, somos más todavía que esos. Yo no creo que Dios haya llamado nomás porque tiene que llenar una cuota mensual, anual. Yo creo que cada uno de los que hemos sido llamados, hay un propósito, hay una misión, hay un llamado específico de Dios. Lo que tenemos que hacer es aprovechar el tiempo ahora. La comisión de ir y predicar el evangelio no fue dado solamente a los evangelistas, fue dado a todos aquellos que creemos en Él, de ir y predicar el evangelio. Cierro con esta anécdota. Dice que una vez una pareja andaba de shopping en los centros de antigüedades
y se encontró una tienda con unas tazas muy lindas, de esas hechas artesanas, pero muy hermosas tazas, muy lujosas. Y la esposa le dice al que atendía la tienda, le dice: présteme esa taza que está muy bella. Le pasaron la taza. La señora tenía la taza en sus manos y de repente comenzó aquella taza a decirle: déjeme le cuento mi historia. Usted debe de saber que yo no siempre he sido una taza como la que está sosteniendo hoy. Hace mucho tiempo yo era un poco de barro, pero un artesano me tomó entre sus manos y me fue dando forma. Llegó el momento en que me desesperé y le grité y le dije: por favor, ya déjame en paz. Pero mi amo solo me sonrió y me dijo: un poco más, todavía no es tiempo. Después me puso en un horno. Nunca había yo sentido tanto calor. Toqué a la puerta del horno y a través de la ventanilla pude leer los labios de mi amo que me decía: un poco más, todavía no es tiempo. Cuando al fin abrió la puerta, mi artesano me puso en un estante, pero apenas me había refrescado, me comenzó a raspar, a lijar. No sé cómo, no acabó conmigo. Me daba vuelta, me miraba de arriba abajo. Por último, me aplicó meticulosamente varias pinturas. Sentía que me ahogaba. Por favor, le grité una vez más, déjame en paz. Le grité y mi artesano no me hizo caso. Simplemente me dijo: un poco más, todavía no es tiempo. Al fin, cuando pensé que había terminado aquel martirio, aquel maltrato, me metió en un horno mucho más caliente que el primero. Ahora sí, pensé que el propósito de él era terminar con mi vida. Le rogué, le lloré, le imploré. Mi artesano me miraba solamente. Le dije: sácame, respétame, no me maltrates. Grité y lloré, pero mi artesano solamente me dijo: un poco más, todavía no es tiempo. Me pregunté, entonces, ¿había esperanza? Escucha lo que la taza decía. Entonces me pregunté: ¿habrá esperanza? Si lograría sobrevivir a aquellos tratos y abandonos. Pero por alguna razón aguanté todo aquello. Fue entonces que se abrió la puerta y mi artesano me tomó cariñosamente y me llevó a un lugar muy diferente. Era precioso el lugar donde me llevó. Ahí habían todo tipos de tazas lindas. Eran unas tazas muy maravillosas, verdaderamente unas obras de arte. Resplandecían como solo ocurre en los sueños. No pasó mucho tiempo cuando descubrí que estaba en una fina tienda y ante mí había un espejo. Una de esas maravillas era yo. No podía creerlo. Esa no podía ser yo. Después de todo el maltrato, los fuegos que me hizo pasar, los abandonos y las veces que me ignoró, cuando me lijó y casi acababa con mi vida, no podía ser yo. No me lo creía que esa fuera yo. Mi artesano entonces me dijo: yo sé que sufriste a ser moldeado por mis manos. Mira ahora tu hermosa figura. Sé que pasaste terribles calores, pero ahora observa tu sólida consistencia. Sé que sufriste con las raspadas y pulidas, pero mira la finura de tu presencia. Y la pintura te provocaba náuseas, parecía como si te iba a ahogar. Pero contempla ahora tu hermosura. Y si te hubiera dejado como estabas, ¿cómo fueras ahora? ¿Quién fueras ahora? ¿Dónde estuvieras ahora? Ahora eres una hermosa obra terminada. Lo que imaginé cuando te comencé a formar.
Escucha, lo que imaginé cuando te comencé, no lo que se me salió ahí de suerte, chiripada. No, dice, lo que imaginé que ibas a hacer desde que te comencé a formar. Amados, usted y yo también somos como esa tacita en las manos de Dios. Es más, no es un artesano, es el mejor alfarero que tenemos. Confíe en Él. Confíe en los procesos. Celébrate hoy. No te quedes solamente celebrando, sino que rétate. Si en 4 años has logrado esto, ¿cuánto más podremos lograr en los años venideros? Confía en sus amorosas manos, aunque muchas veces no pretendas permitir que Él moldee como a esta taza. Lo que te quiero decir ahora es que aguanta un poco más y serás el hijo e hija que Él soñó para toda la eternidad. Hebreos 10:37, pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Aprovechemos el tiempo, iglesia. Un pastor de esta casa, padre espiritual de ustedes, les digo, nos queda un poco de tiempo. Aprovechemos lo máximo que Dios nos ha dado, los talentos, los dones, las virtudes que tenemos. Y si usted de aquellos que dice, ay pastor, yo no sé cuál es ese, acérquese para que le ayudemos a encontrarlo. Hay tantos espacios en la casa de Dios de llenar, que sé que usted es la pieza correcta para esos espacios. Porque yo no creo que usted está en esta casa, en este ministerio por casualidad o accidente. Yo creo que usted está aquí por un propósito. Y no es solamente cumplir un año más cada marzo, sino que cumplir los planes de Dios para cada temporada. Ponte sobre tus pies un momento, iglesia.